Buenas tardes y bienvenidos a este pleno extraordinario. Quiero saludar en primer lugar a todos los miembros de la corporación y a la gente que nos sigue desde sus casas a través de la televisión local. Y comenzamos, sin más, con el primer punto del orden del día. Tiene la palabra el señor secretario. Propuesta definitiva para aprobar subsanación de deficiencia en medio ambiente, modificación puntual número 1 del Plan General de Ordenación Urbana. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. Se procede a leer un extracto del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. El dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Empresas, Empleo, Promoción Económica, Urbanismo, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas de 10 de octubre de 2022. Primera, a través del acuerdo de pleno celebrado en sesión extraordinaria y urgente de 5 de abril de 2022, se dispuso iniciar el procedimiento de modificación puntual número 1 del Plan General Municipal de Ordenación relativa a la alineación de la calle Nueva, correspondiente a la vivienda ubicada en la Plaza del Castillo número 20, promovida por el Ayuntamiento de Cejina, instancia de don Antonio de G. Abril, como administrador único y en representación del Hotel Dulce Hogar Espacios. Someter el avance al trámite de información pública por un plazo de un mes, remitir el acuerdo de inicio, así como el expediente a la Dirección General de Territorio y Arquitectura, efectos informativos, remitir el acuerdo de inicio de la modificación del plan o borrador del plan y el documento ambiental estratégico a la Dirección General de Medio Ambiente. Segunda, en virtud de oficio del señor Director General de Medio Ambiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de la Región de Murcia, 23 de mayo de 2022, solicita el traslado de acuerdo de inicio del procedimiento ambiental en el que consta la fecha de este Ayuntamiento de Cejín, y ello referido a la modificación puntual número 1 del Plan General Municipal de Ordenación relativa a la alineación de la calle Nueva correspondiente a la vivienda ubicada en la Plaza del Castillo número 20. El citado acuerdo fue reiterado a través de oficio del Director General de Medio Ambiente 29 de junio de 2022, en el que además se requirió para la subsanación de varias deficiencias corregidas de acuerdo a como así consta en el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal. Tercera, de acuerdo a como así se hacía constar en el citado acuerdo, la documentación presentada por el promotor de la modificación pretendida comprendía, entre otras, el documento de evaluación ambiental estratégico. En línea de coherencia con ello, el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal manifestó que el presente avance es preceptivo e incluye el documento ambiental estratégico para ser sometido al trámite de consultas previo a la legislación ambiental, añadiendo en lo que al caso interesa el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica se ajustará a lo establecido en el artículo 104.1 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, presentando en el órgano ambiental el acuerdo de inicio, la modificación del plano borrador del plan y el documento ambiental estratégico. Cuarta, de acuerdo con lo expuesto en las argumentaciones que anteceden y en cumplimiento del acuerdo plenario según el cual se dispuso remitir el acuerdo de inicio, la modificación del plano borrador del plan y el documento ambiental estratégico a la Dirección General de Medio Ambiente, el excelentísimo Ayuntamiento de Cejín remitió a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, a través de escrito de 23 de mayo de 2022, los documentos citados, teniendo como respuesta aquella contenida en el oficio, indicado en la argumentación segunda que antecede. Quinta, si bien de la lectura conjunta del artículo 29 de la Ley 21 de 2013, 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el artículo 163 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, se infiere la tramitación conjunta y en un único procedimiento de los aspectos urbanísticos y ambientales de la modificación propuesta, bastando en consecuencia la iniciación del procedimiento de modificación puntual en los términos contenidos en el acuerdo plenario, para entender que la misma comprende, además del aspecto urbanístico, también el ambiental, razones de índole práctico aconsejan evitar polémica sobre la cuestión, y ello por cuanto que ello sin duda redundará en un retraso en la tramitación en claro perjuicio de los derechos del promotor de la actuación. Y es que el artículo 29 de la Ley 21 de 2013, 9 de diciembre, de evaluación ambiental, refiere que, dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto a la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan programa de un documento ambiental estratégico que contendrá al menos la siguiente información, añadiendo el artículo 163 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, que las modificaciones no estructurales del plan general y las normas complementarias se tramitarán con arreglo al siguiente procedimiento. Se formulará un avance junto con el documento ambiental estratégico que se someterá al trámite de consultas previsto en la legislación ambiental. Potestativamente se podrá someter el avance al trámite de información pública y se remitirá a la Dirección General competente en materia de urbanismo a efectos informativos. A este razonamiento abunda el hecho de las sucesivas modificaciones legislativas tendentes a interiorizar la variable ambiental en el seno de los procedimientos seguidos ante el órgano sustantivo competente por razón de la materia en cuestión para tramitar el plan, programa o proyecto susceptible de producir efectos significativos sobre el medio ambiente. Considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39 de 2015 de 1 de octubre, procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, propongo al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, modificar el acuerdo de Pleno celebrado en sesión extraordinaria y urgente de 5 de abril de 2022 en único sentido de adicionar en su punto primero la redacción destacada en negrita, quedando el acuerdo como seguidamente se expone. Iniciar el procedimiento
procedimiento de modificación puntual número 1 del Plan General Municipal de Ordenación relativa a la alineación de la calle Nueva correspondiente a la vivienda ubicada en la Plaza del Castillo número 20, promovida por el Ayuntamiento de Cejín, a instancia de don Antonio de G. Abril, como administrador único y en representación del Hotel Dulce Hogar Espacio S.L., ahora empieza lo de negrita, así como también el procedimiento ambiental necesario al efecto, todo ello en los términos previstos en el artículo 163 de la Ley 3 de 2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, Ley 4 de 2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, Ley 21 de 2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental y demás normativas sectoriales que resulte aplicación. Ahí se cierra la negrita. Segundo, aprobar la subsanación de las deficiencias efectuadas en el expediente, acordando su remisión a la Dirección General de Medio Ambiente, realizando respecto a la modificación acordada los trámites que en su caso resultaran necesarios. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, somete a votación el mismo, extendiéndose el resultado que a continuación se expresa. Votos a favor de los grupos Popular y Ciudadanos, votos en contra, ninguna, abstenciones 3 del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra en su primer turno de intervención el señor Avellán. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos los que componen esta Cámara Plenaria y a los que nos ven desde su casa. Bien, pues creo que en este asunto no hay que perder mucho tiempo. Ya en su día se aprobó por unanimidad. Y voy a ser muy breve, aunque me gustaría que en este caso pudieran los que me preceden ahora, los que me van a hablar después, hubieran explicado un poco este tema antes que explicarlo yo, pero bueno, como digo, voy a ser muy breve porque el tema no es trascendental. Un breve resumen, es que el día 5 de abril de 2022 trajimos una modificación, la puntual, la primera, que se va a hacer al Plan General de Ordenación Urbana, y lo que pretendíamos en esa modificación, o lo que se pretendía en aquel acuerdo plenario, era, pues básicamente, y explicando en un lenguaje muy sencillo, pues modificar en el plan un aspecto muy puntual, es decir, únicamente se le venía a otorgar lo que históricamente había entendido el plan, que era una calle, pues realmente era un patio, es decir, vamos a resumirlo así y ya está, estamos hablando de 36 metros cuadrados. Bien, pues por aquello entonces, el 5 de abril de 2022, se aprobaba por unanimidad, como digo, esta modificación puntual y pequeña, de las cuales luego tendrán que venir unas cuantas más, porque el plan es un documento vivo, y lo cual tiene que actualizarse en lo sucesivo, en los próximos tiempos, adecuándose en cada ocasión a las características que tiene que tener nuestro municipio y a su avance en temas urbanísticos. Bien, pues 6 meses después nos encontramos con que, como digo, ha habido unas pequeñas incidencias, yo lo señalaría así, nada justifica en cierto modo esta demora, porque básicamente pues en algunos documentos dice que no está la fecha, entiende la oficina técnica en contra de lo que dicen, cuando digo oficina técnica me refiero a la oficina técnica municipal, que hay algunas cuestiones que no son sustanciales, pero que Murcia, en este caso urbanismo, entiende que hay que tramitar tanto la modificación en el plan general como el informe o el estudio de evaluación urbanística, hay que hacerlo al mismo tiempo, y sin embargo la Oficina Técnica Municipal, apoyándose en leyes, dice que, en fin, que se sobreentiende del acuerdo plenario que se hizo en su día, se da por, o se infiere, se puede inferir que la tramitación va a ser conjunta, pero en 2 puntos diferentes del orden del día. Básicamente, como decía el señor secretario, lo que venimos a añadirle al punto 1, que ya en su día se aprobó, y se le añade así como también el procedimiento ambiental necesario a tal efecto. Es decir, lo que venimos es añadirle al procedimiento de modificación urbanístico también incluirle el estudio de evaluación ambiental. Entiendo por el informe que hace la oficina técnica, que lo veo correcto y además yo no soy experto en los temas, pero antes de seguir discutiendo y darle una patada para adelante al balón y estar aquí discutiendo eternamente si son churras o merinas, lo que dice la oficina técnica es que más allá o al margen de lo que pueda opinar urbanismo en Murcia, pues ellos entienden, y por no demorar más el tiempo, que prefieren hacer esta modificación a estar discutiendo si se puede desarrollar el tema en 2 puntos o en 1 punto, o si hay que hacerlo al unísono. Comparto esa opinión, porque al final lo que entendemos es que este señor, Antonio de G. Abril, representación de Hotel Dulce Hogar Espacio, entiendo que él tiene la máxima prisa y tenemos que darle la máxima celeridad para que se puedan resolver estas cuestiones y darle continuidad a ese proyecto que tiene de poner en marcha un hotel en Cejín. Pero viendo, y a pesar de los retrasos con los que se está encontrando este señor, de lo cual tenemos que culparnos un poco todas las administraciones públicas, como digo, el 14 de octubre, este señor, entendemos que hoy se van a resolver, va a votar con nuestro apoyo, por supuesto, estos pequeños reparos, que además consideramos
poco sustanciales, pero me temo que todavía este señor va a inaugurar el hotel, fíjese, con todos los retrasos que va a tener, incluso antes que nuestro Hotel de la Muralla, que lleva ya 3 meses o 3 años y medio cerrado sin solución, por lo menos a corto plazo. Como digo, votaremos a favor de esta aprobación, no vamos a extendernos más porque este hombre lo que necesita es que entre toda la Administración le echemos una mano, le ayudemos a avanzar y con la máxima celeridad se resuelvan estas quitamesas pajas, porque no es otra cuestión lo que aquí se plantea, y le damos para adelante un proyecto que entendemos que es interesante para el futuro de Cejín. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Avellán. Por parte del Partido Popular interviene la señora del Amor. Muchas gracias, señor presidente. Pues nada, decir que por parte del Grupo Municipal del Partido Popular también votaremos a favor porque, como bien ha dicho el señor Avellán, pues para la subsanación de una deficiencia a nivel de medio ambiente y nada. Y esperamos pues, que se subsane en la mayor brevedad posible y nuestro voto a favor. Muchas gracias, señora del Amor. Tiene su turno de intervención el portavoz de Ciudadanos, el señor Guillén. Muchas gracias, señor presidente. No voy a reiterar, señor Ismael Avellán ha hecho una clara exposición del problema. Tenemos aquí la situación de una empresa, un emprendedor, un promotor, que quiere iniciar una actividad aquí en Cejín, en un hotel, en la plaza del Castillo, y bueno, se encuentra con un problema que es inducido o provocado por el ayuntamiento. Es decir, el plan general está mal, tiene un defecto, hay que solucionarlo y se ponen los trámites para subsanar esa deficiencia. El 5 de abril, como bien ha dicho, en pleno se aprueba esa modificación puntual del plan general. Y bueno, y como bien lo ha explicado bastante bien, es decir, aquí empiezan unos a decir por hacerlo por un camino y otros por otro, podemos eternizarnos y al final la Administración lo que hace es, en vez de ayudar y ponerle fácil a un emprendedor poner en marcha su negocio, lo que hace es retrasarle desde el mes de abril al mes de octubre, como mínimo, el inicio de ese proyecto. Solamente nos cabe pedirle disculpas a este promotor y a esta empresa. No será culpa de los que estamos aquí sentados, pero bueno, vamos a representar a la Administración y no nos cabe otra que pedirle disculpas por este retraso, porque es un retraso, y permítame la expresión, absurdo. Es decir, por no poner una palabra o una frase en un sitio, separan una serie de meses un proyecto que necesita ponerse en marcha. Son las cosas que la Administración tiene que corregir y entre todos tendremos que intentar que esto vaya en ese camino. La Administración tiene que facilitarle al ciudadano los trámites y no por meras o simples apreciaciones particulares de un técnico o de un político en este caso. Bueno, en este caso serán más bien técnicos, pues en otros casos pueden ser políticos, pues lo que hacen es retrasar, como decía antes, la puesta en marcha de un negocio que hace falta en Cejín, que hace falta proyectos de alojamiento y, bueno, nuestro apoyo total a este emprendedor y a su idea de negocio y, como decía antes, reiterarle, pedirle disculpas por este retraso que, bueno, ajeno a nosotros, pero que somos los representantes ahora y asumimos esa culpa. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Guillén. Procedemos, por tanto, a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad la propuesta. Pasamos al segundo punto del orden del día, propuesta al Pleno de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. Conforme a lo establecido en el artículo 93 del ROF, se procede a leer un extracto del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Empresas, Empleo, Promoción Económica, Urbanismo, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas de 10 de octubre de 2022. Propuesta al Pleno de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Considerando que con fecha 16 de 9 de 2022 se inició procedimiento para la modificación de ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del excelentísimo Ayuntamiento de Cejín. Considerando que con fecha 4 de octubre de 2022 se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable. Considerando que con fecha 30 de septiembre de 2022 se emitió informe de la Jefatura del Servicio. Considerando que con fecha 3 de octubre de 2022 se emitió informe de la intervención. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, que tras la modificación quedaría de la siguiente manera. Prescindo de leerla, dado que es bastante extenso, salvo que algún grupo político municipal quiera que se la íntegramente. En aras a la brevedad expositiva. Segundo,
Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante la exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica a través de la página web del Ayuntamiento www.cegim.es. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo adoptado en el punto primero de aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, se somete a votación el mismo, obteniéndose el resultado que a continuación se expresa. Votos a favor, 2, del Grupo Ciudadanos; votos en contra, ninguno; abstenciones, 5, de los grupos Socialista y Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, perdón. Tal y como se comentó en la comisión informativa, si os parece, unificamos los debates de las tres propuestas, tanto el debate de la modificación de la ordenanza del IBI, como la del impuesto de vehículos, como la del IAE. Tiene su primer turno de intervención por parte del Grupo Municipal Socialista la señora Fernández. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, venimos esta tarde fundamentalmente, además de por el punto anterior, fundamentalmente a este pleno para la modificación de las ordenanzas fiscales para que entren en vigor de esta forma, que dé tiempo a que entren en vigor a partir del 1 de enero del año que viene. Para que nos entiendan, para que la gente nos entienda qué son las ordenanzas fiscales y para qué se van a modificar, pues las ordenanzas fiscales son aquellas normas que tenemos en el Ayuntamiento, aquellas normas municipales, en este caso las fiscales que regulan los impuestos que se pagan exclusivamente en el municipio, exclusivamente municipales. Y en este caso, las tres propuestas que nos trae hoy el equipo de Gobierno para su modificación, pues son para la subida de estos impuestos, que son, en este caso, son los tres impuestos que tenemos en este Ayuntamiento, los más representativos, que son el IBI, que es la contribución, como la conocemos todos, el sello del vehículo y el impuesto sobre actividades económicas, el IAE. Vamos a intentar analizar desde el Grupo Municipal Socialista, o así lo hemos intentado analizar en nuestras reuniones y en nuestros debates, por qué creemos que se presenta esta subida de impuestos. Pues por un lado, entendemos que el equipo de Gobierno plantea esta subida de impuestos porque está ligada a un plan de ajuste que se aprobó por última vez y por cuarta vez, creo, el pasado 13 de septiembre, en el que se reconoce que el Ayuntamiento tiene que subir los impuestos, se compromete a subirlos para poder devolver la deuda para asegurarle al Ministerio que la deuda se va a devolver en su tiempo y haciendo de esa forma un ajuste para asegurar, digamos, esa devolución. Por otro lado, y ligado también a esto, está el aumento de la recaudación y tratar, entendemos, o creemos que eso es lo que entiende el equipo de Gobierno, tratar con esto de sanear las cuentas municipales. Por lo tanto, entendemos que esas son las dos razones fundamentales por las que el equipo de Gobierno nos plantea esta subida, que es el plan de ajuste, como digo, y el aumento de la recaudación para tratar, además, de sanear las cuentas, además, como digo, de asegurarle al Ministerio que se van a devolver las deudas que tiene adquiridas el Ayuntamiento. Pero cabe recordar en este caso de dónde viene esta necesidad de sanear las cuentas municipales. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Las cuentas municipales llevan ya una serie de años en los que, pues desde luego, están pasando por un momento difícil, pero este momento difícil es como consecuencia de unas políticas, de una gestión, digamos, vayamos a calificarla como mala gestión, en este caso del dinero público, que se hizo en unos años, digamos, de bonanza económica, pero sin pensar en lo que podría venir mañana, en lo que podría ocurrir en el futuro, que es lo que nos está pasando precisamente ahora, que nos encontramos en un ayuntamiento pues con unas cuentas bastante tocadas. Hasta aquí
podemos estar hablando de cuestiones que son plenamente objetivas. Aquí no hay nada que decir al respecto, todo esto es 100% objetivo. Pero bien, en este caso, y con respecto a estas propuestas, ¿qué opinamos desde el Grupo Municipal Socialista? Lo voy a exponer porque tenemos varias reflexiones que compartir aquí en este pleno y que nos gustaría, en cierto modo, según las intervenciones del equipo de Gobierno, pues que un poco que compartieran con nosotros esas reflexiones y nos ayudaran a tomar, digamos, la decisión más acertada. Primero, ¿qué es lo que pensamos el Grupo Municipal Socialista de estas tres propuestas? Pues pensamos que, por enésima vez, vienen con una falta total y absoluta de negociación. El señor alcalde sabe, porque ayer yo misma lo llamé para sentarnos a hablar de este tema, que bueno, desde el momento en el que se convoca la comisión informativa, desde el Grupo Municipal Socialista esperábamos la llamada del equipo de Gobierno pues para sentarnos a poder estudiar, a que nos expliquen, en definitiva, para intentar encontrar algún punto de acuerdo, de alguna forma, pues tener en cuenta al Grupo Municipal Socialista, que además recuerdo que es el mayoritario en este pleno, a la hora de tomar decisiones de tal trascendencia como esta. Como digo, ayer yo llamé al señor alcalde, se ofreció a vernos ayer mismo a última hora de la tarde y, bueno, obviamente, con el margen de tiempo que teníamos, pues lo único que pudimos hacer fue comentar las propuestas y poco más. Por lo tanto, como digo, falta de negociación. Máxime, además, cuando en el Pleno, hace pocos meses, donde se traía aquí al Pleno la aprobación de una modificación de las tasas, desde el Grupo Municipal Socialista le extendimos la mano, de nuevo, una vez más, para sentarnos a negociar. Les dijimos, oye, pues puede ser que pudiéramos estar de acuerdo con el fondo, pero como no se nos ha tenido nada en cuenta en absoluto, pues nos abstuvimos en aquella votación. Por tanto, y puesto que el señor alcalde en concreto, desde que inició la legislatura, nos lleva diciendo que nos llamaría para aquellas decisiones trascendentes para el municipio, no lo ha hecho, en este caso tampoco, ahí nos queda, digamos, esa reflexión, esa primera reflexión. Entendemos que en este caso no ha existido esa voluntad de diálogo y de acuerdo desde el equipo de Gobierno. Segunda de las reflexiones que tenemos esta tarde. El Partido Socialista somos un partido con aspiraciones de gobierno. Hemos venido gobernando este ayuntamiento durante 24 años, 20 antes en una etapa y 4 después, y aspiramos a poder volver a gobernar en algún momento. Por lo que nuestra posición en este pleno puede llegar a tener cierta trascendencia o una trascendencia importante, consideramos. Una trascendencia no solamente para el pueblo de Cejín, sino también para nuestro partido, porque entendemos que antes o después tendremos que enfrentarnos a una actualización de los impuestos municipales. Esa es la segunda de las reflexiones. La tercera que queremos compartir con ustedes. Por otro lado, no es menos cierto que estas medidas devienen de un plan de ajuste al que nosotros, al que el Partido Socialista, nos hemos opuesto en este pleno, argumentando que no es un plan de ajuste real y que creemos que no acoge en sí las medidas necesarias para ir poco a poco saneando las cuentas municipales. Este plan de ajuste, además de recoger la subida de los ingresos, que es a través de los impuestos, como se está haciendo hoy, también estima la necesidad de reducir los gastos. Por lo tanto, esa es otra de las reflexiones con las que hemos trabajado en estos días. La cuarta y última, además, es que en estos momentos, y yo creo que
quizá es la más importante y la fundamental, puesto que somos representantes de la ciudadanía. En estos momentos en los que las familias aquí en nuestro municipio nos vemos en la necesidad de estar ajustándonos y apretándonos el cinturón, porque por diversas circunstancias estamos teniendo muchos más gastos en nuestro día a día, en el gasto ordinario, en el gasto normal del día a día, nos preguntamos y queremos también lanzarle esa reflexión a ustedes. ¿Sería este un buen momento social para apretar las tuercas un poco más a los hogares de Cejín? Nos planteamos estas 4 reflexiones que queremos compartir con ustedes y, si tienen a bien, pues puedan contestarlas, o si ustedes las tienen más claras que nosotros, les agradeceríamos su exposición. Por tanto, como digo, para recordarles, las 4 reflexiones son, primero, la falta de negociación. Segundo, como digo, ese sentido de la responsabilidad que tenemos también como partido. El tercero, el plan de ajuste, por el que entendemos que se suben los impuestos, pero también hay que recortar gastos. Y por último, y como digo, casi más importante que los demás, el momento de la oportunidad social. En mi primer turno he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Tiene su primer turno de intervención la señora del Amor. Muchas gracias, señor presidente. No voy a hacer uso de mi primer turno de intervención. Voy a dejar que el señor presidente, concejal de Hacienda, exponga su debate. Muchas gracias, señora del Amor. Bien, yo sí haré uso de mi primer turno e intentaré contestar a las cuestiones que planteaba. Bueno, estamos en el pleno, probablemente el pleno más incómodo o de los más incómodos de la legislatura, básicamente porque aquí hay que elegir entre hacer política o tirar de responsabilidad. Sin ser menos cierto, pues lo que usted planteaba en esas cuestiones, que yo creo que son cuestiones que nos hemos planteado en todos los grupos políticos que nos sentamos en esta Cámara a la hora de proponer y llevar a cabo una propuesta como esta, ¿no? Estamos hablando de una propuesta de actualización de determinados impuestos, la contribución, el impuesto de vehículos y el IAE, que pagan las grandes empresas con una determinada facturación. Y es una cuestión que nos viene impuesta precisamente por el compromiso que adquirió este equipo de gobierno con la estabilización de la situación económica de este ayuntamiento y con esas actualizaciones que se han venido haciendo en los planes de ajuste a lo largo de estos 2 últimos años. 4 actualizaciones en total, que vienen a pues poner negro sobre blanco cuál es la situación económico-financiera del ayuntamiento y qué medidas estamos dispuestos a adoptar al objeto de equilibrar la situación en la que se encuentra el ayuntamiento de Cejín. Y en ese sentido, pues ese plan de ajuste nos ha permitido adherirnos a medidas que el Ministerio de España, el Gobierno de la Nación, ha puesto a disposición de ayuntamientos como el nuestro, al objeto de poder salvar la situación en la que nos encontramos, una situación muy compleja en lo social, precisamente, saliendo de una pandemia y metiéndonos en una guerra, y sin olvidar la dana con la que empezamos esta legislatura, es decir, una legislatura que ha tenido absolutamente de todo, y donde el que más ha sufrido, sin lugar a dudas, es el ciudadano. Y ayuntamientos como este, que se han visto en muchas ocasiones sobrepasados ante pues las necesidades que había que cubrir. Y en ese sentido, está claro, y lo venía diciendo en los plenos donde se aprobaban esos planes de ajuste y donde traíamos esas propuestas, era el momento de tomar medidas valientes, medidas que serían impopulares y medidas que no gustarían a muchos, pero que son necesarias si queremos seguir manteniendo el nivel de prestación de servicios que presta este ayuntamiento habitualmente. Las subidas que se proponen son de un 6,1%, es decir, una subida que se ha calculado con el IPC interanual, intentando siempre acometer la menor subida posible que nos permitiera pues cumplir mínimamente con el objetivo que nos proponíamos, que no es otro que
bueno, pues estos 3 años de carencia que vamos a tener hasta el 2025, cuando se tengan que empezar a pagar las amortizaciones, poder generar ese fondo de maniobra que nos permita en 2025, como en cualquier economía doméstica, guardar ese dinero para poder acometer las obligaciones a las que nos comprometemos con ese plan de ajuste. Un plan de ajuste que, por otra parte, ha generado la liquidez suficiente como para poder seguir atendiendo pues, las obligaciones de este ayuntamiento. Le voy a responder una a una, si me dejo alguna cuestión o hay alguna puntualización que usted me quiera hacer en el segundo turno de intervención, tendría bien contestársela sin ningún tipo de problema. La falta de negociación. Bueno, yo ya les expliqué ayer que efectivamente yo entono el mea culpa en la parte de responsabilidad que a mí me toca. Esta propuesta se elaboró pues prácticamente hasta el último momento, no hemos tenido los informes, el informe de tesorería en este caso, para poder convocar esa comisión informativa. Lo tuvimos el viernes cuando se convoca la comisión informativa y una vez que se convoca esa comisión informativa, nosotros lo que hacemos es, bueno, venimos el lunes a esa comisión informativa y finalmente lo que se expone es un documento meramente técnico, es decir, en la elaboración de este documento única y exclusivamente intervienen los servicios técnicos, los servicios económicos, los servicios jurídicos y nosotros somos los que tomamos la decisión en cuanto a lo importante, a lo mollar, el porcentaje. Ese porcentaje a nosotros nos trasladan, al equipo de gobierno nos trasladan las distintas posibilidades, la de subir el IPC real, es decir, por encima del 10% los impuestos, o hacer la media entre los 2 últimos ejercicios, con lo cual sale una media del 6,1%, que es finalmente por lo que estamos. Con la intención siempre, pues de conscientes de la situación en la que estamos, pues de bueno, pues cumplir con nuestra responsabilidad, cumplir con nuestra obligación y bueno, pues dar fiel cumplimiento a ese plan de ajuste en la medida de nuestras posibilidades. Como he dicho siempre, un plan de ajuste que había que adaptar al momento. Pero lo que no podemos hacer es hacer lo que se ha hecho en los últimos 10 años, en los últimos 10 ejercicios, donde veníamos con un plan de ajuste que se incumplió sistemáticamente en todos y cada uno de los ejercicios y como consecuencia, en parte de aquello, pues hoy tenemos la situación actual. En segundo lugar, lo que me comenta de la actualización necesaria, que bueno, ya le comento, ¿no? Es decir, medidas hay que tomar. Y lo he comentado en este pleno en muchas ocasiones. Ha llegado un momento en que ya no hay marcha atrás. Ha llegado un momento en que esto son lentejas y hay que tomar decisiones desde aquí, desde el ámbito político, para acabar con esta sangría, para equilibrar las cuentas y para hacer frente pues, bueno, pues a los servicios públicos que se prestan desde la administración más cercana, que es la administración local, que es nuestro ayuntamiento, y para cubrir todas esas necesidades que tienen los cegineros y las cegineras. En tercer lugar, me hablaba de un plan de ajuste real, un plan de ajuste que yo he dicho por activa y por pasiva que es un plan de ajuste vivo, un documento vivo que se tiene que ir adaptando a las circunstancias y a la realidad, y prueba de ello es que a la hora de elegir ese porcentaje lo que hemos hecho ha sido elegir el porcentaje menos gravoso en este momento, pero que nos permitiera seguir adelante con ese plan de ajuste y con el cumplimiento de las medidas impuestas en él. Habla de la subida de ingresos que evidentemente requiere el plan de ajuste, requiere nuestro ayuntamiento y que es una obligación que se aprobó por pleno. Es decir, no estamos hablando de un capricho, no estamos hablando de un documento que fuera un brindis al sol. No, estamos hablando de un plan de ajuste que nos obliga, como corporación, como equipo de gobierno en este caso, a adoptar medidas conducentes al cumplimiento de ese plan de ajuste. Y en esas estamos. Y cuando se habla de subida de ingresos, efectivamente recaudar más, también se habla de reducción de gastos. Sin embargo, nos encontramos en una situación paradójica y es que reducir gastos es complicado cuando los gastos generales nos están subiendo en torno a un 30 o un 40% como al resto de mortales. Con lo cual, pues las dificultades que tiene esta Administración para seguir manteniendo los servicios básicos que presta son cada vez mayores. Eso unido pues a una subida del 1,5% antes de que termine 2022 que hay que hacer a los funcionarios por ley, más una subida acumulada del 3,5% que hay que hacer a los funcionarios en el ejercicio 2023, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, y la última pregunta y la más
quizás la más importante y la que más hemos tenido en cuenta, entiendo que todos los partidos políticos, y la que más nos preocupa y la que más quebraderos de cabeza nos ha dado. ¿Es el momento? Pues probablemente es difícil encontrar el momento de subir los impuestos. Fíjese si es difícil que han pasado 12 años sin que se suba una sola vez, en una sola ocasión, los impuestos en este ayuntamiento. Algo que evidencia pues que no es una decisión fácil. ¿Ha habido momentos mejores en los que poder hacerlo? Por supuesto que sí. Pero, como decía al principio de mi intervención, hemos llegado a un momento de no retorno, a un punto de inflexión en el que no tenemos más opciones que intentar equilibrar esa balanza de ingresos y gastos, y para eso es necesario pues pedir ese esfuerzo a todos los cejineros y llevar a cabo esta subida, una subida que entiendo pues que va a ser dolorosa para todos, pero que es necesaria pues para seguir manteniendo el nivel de servicios, de prestación de servicios y mejorar la calidad de vida de todos los cejineros. Espero haberle contestado a sus preguntas, señora Fernández. Nada más en mi primera intervención. Tiene usted su segundo turno de palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Fíjese, señor presidente, que lo que desde el Partido Socialista podemos entender como medidas valientes, usted lo asocia a valientes en el sentido de que un político plantee una subida de impuestos no es nada fácil. Sin embargo, lo que nosotros entendemos o podemos entender como medidas valientes es gestionar un ayuntamiento con las cuentas bastante maltrechas, sin repercutir en el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas de Cejín, intentando hacer todo lo posible y sacando la imaginación a la palestra. Es decir, gestionar con la política lo que tenemos entre manos sin que sea siempre el ciudadano y la ciudadana de a pie quien tenga que rascarse el bolsillo, y en este caso, y eso lo quiero remarcar, por culpa de la gestión de otros. Entendemos que eso sí puede ser valiente en política, porque al final, como he dicho en mi primera intervención, lo que somos nosotros es representantes de la ciudadanía. Y como tales, entiendo que debemos también velar por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de Cejín. Y esto me lleva a lo que usted me decía y que yo le había planteado sobre el plan de ajuste, donde dice que tenemos que subir los ingresos a través de los impuestos, pero también reducir gastos. Y bien, usted acaba de decirme que reducir gastos es complicado. Pues ahí es donde entra la política, y ahí es donde entra la gestión, y ahí es donde entra la valentía de los políticos que estén al frente de un gobierno, en este caso del gobierno del Ayuntamiento de Cejín. Intentar reducir esos gastos no es nada fácil, por supuesto que no, pero hay que intentarlo. Y hay que intentarlo sobre todo antes de plantear una subida de impuestos, o por lo menos nosotros lo entendemos así. Señor Moya, mire, ayer se lo dije sinceramente, y la verdad es que a mí me ha costado mucho quebraderos de cabeza pensar en este pleno y en estas propuestas. Hemos consultado pues con nuestro grupo de trabajo aquí del Ayuntamiento, con nuestra ejecutiva en nuestro partido, pero sobre todo, y lo que creo que es más fundamental, yo personalmente he consultado a gente que no tiene nada que ver con la política, que está ajena totalmente a cualquier partido político, que no sé de qué ideas normalmente tienen, si es que tienen algunas definidas, y lo que recojo, que es lo que más me preocupa y por lo que esto me ha generado tantos quebraderos de cabeza, lo que recojo es un descontento y una frustración tremenda por considerar, como he dicho antes, que al final el que paga los patos siempre es el mismo. Es decir,
nadie, me refiero a la ciudadanía en general, tiene la culpa de que los políticos, y nos vamos a meter todos en el saco, hagamos la gestión de esta u otra forma, que nos endeudemos hasta el límite que nos permite la ley sin pensar en el mañana, que nos metamos en un auditorio que está sin terminar, con una primera fase sin terminar, donde ahora hay que devolver 3,5 millones de euros a la comunidad autónoma. Todo eso, a la gente de a pie, no tiene culpa de nada de eso. Quiero decir, ellos no son los que han tomado las decisiones. Pero sí que es verdad que ahora se ven, de nuevo, en tener que hacer ese esfuerzo por sanear esas cuentas que otros dejaron mal. ¿Qué ocurre? Que esto podría ser entendible o la gente lo podría entender si estuviéramos en una situación económica y social mucho más favorecedora, en la que Cejín estuviera creciendo, en la que en Cejín se estuvieran instalando empresas, en la que en Cejín estuviéramos, si no ganando, al menos manteniendo nuestra población, sin que la gente joven se estuviera yendo de Cejín para buscarse la vida. Quizá esto se podría entender y podríamos decir, venga, pues vamos a hacer un esfuerzo y entre todos sacamos esto adelante. El problema es que esto no es así. El problema es que, como usted decía, si han estado 12 años sin tocarse los impuestos, y quizá habrá sido porque la situación económica de Cejín desde la crisis de 2008 no ha mejorado. Empezó la decadencia y poco a poco hemos ido perdiendo población, hemos ido perdiendo tejido productivo, hemos ido perdiendo empleo y, por tanto, lo que no es justo tampoco es que sea la gente la que tenga que pagar el pato. Como digo, además, esta pérdida de población también nos hace que cada vez pues estemos en una situación peor a la hora pues, de cualquier circunstancia, incluso de pedir subvenciones, a la hora de atraer empresas. Las empresas, la verdad es que a las empresas no les atraen aquellos lugares donde la población se está yendo, donde la gente no se está asentando. Y precisamente subirle los impuestos a las familias que nos metemos todos, estamos aquí manteniéndonos y sosteniendo nuestro municipio porque creemos en él y queremos quedarnos a vivir aquí, pues como digo, creo que no es lo más justo. Y esto lo digo desde de la mayor seriedad posible, porque fíjese que esto está en la calle. Y esto es tan fácil como que yo, sin decir absolutamente nada, a mí me han dicho estas palabras, sin yo haber dicho absolutamente nada, simplemente planteando esta propuesta. Y fíjese, pero hay otras más concretas que la gente es lo que percibe. Y es, si ahora tenemos que subir los impuestos, ¿por qué llevamos 4 años pagando, casi 4 años pagando 2 alcaldes? Eso es lo que me traslada la gente. Si ahora tenemos que subir los impuestos, ¿por qué nos estamos gastando un dinero en un alquiler de un bajo en el Alpargatero? Teniendo, por ejemplo, si es que queremos instalaciones provisionales, la sala Camelot, a lo mejor también podríamos haber adecuado la zona de la entrada. Si es algo provisional, pues oye, es una propuesta, a lo mejor se podía haber mirado y haber evitado ese gasto extra en el alquiler de ese local. Pero es que, además, llegamos a esta situación en la que ustedes en esta legislatura se empeñaron y pactaron por gobernar pese a no haber sido elegidos en la urna, en la que ustedes han recibido balones de oxígeno, varios balones de oxígeno por parte del Ministerio del Gobierno de España. Esos balones de oxígeno deberían servir para evitar hacer todas estas cosas, o por lo menos así lo entiende la gente y así podemos compartirlo también en cierto modo nosotros. Añadimos a todo esto la cantidad de proveedores, la cantidad de facturas que están sin pagar, amontonadas en los cajones, algunas con más de 1 año de antigüedad, con lo cual
la gente piensa, pero bueno, toda esta gestión, todo este milagro económico que venía a hacer Partido Popular y Ciudadanos, ese remanente de tesorería positivo que venden Partido Popular y Ciudadanos, no nos está sirviendo para que se note cómo, oye, se va acelerando el pago, en las facturas se van reduciendo toda esa carga. No, en absoluto, todo eso está creciendo y la gente no entiende cómo, además, ahora me voy a lo más fácil, que es subo los impuestos y evito gestionar otras cosas para reducir todos estos problemas que tenemos. Pero es que además, señor Moya, esto no se lo hemos dicho nunca en el Pleno, porque es que sentimos hasta cierta vergüenza. Es verdad que el gasoil ha subido bastante, todos lo sabemos, el precio del gasoil se ha disparado. Pero es que, señor Moya, la verdad es que nos cuesta bastante trabajo, a mí por lo menos me cuesta trabajo decirlo, es que lo que no podemos estar es financiando el Ayuntamiento de Cejín, los ciudadanos de Cejín, el gasoil y el mantenimiento de un coche oficial para un uso privado del mismo, que es el que está haciendo usted en este caso. Un uso privado que nos remitimos a aquellos sitios donde hemos llegado a ver el coche. En el parking de Mercadona, no creo que el coche oficial esté para ir nadie de nosotros a hacer la compra de un día, de una semana de casa. En el Lidl en Caravaca, por ejemplo, aparcado no donde se aparca habitualmente, que es la plaza de Finalfaro, sino durmiendo todas las noches en otro lugar, usando el coche, como digo, para uso privado, para subir y bajar del ayuntamiento constantemente. Todos hemos pasado, en este caso, nosotros hemos estado gobernando, incluso el Partido Popular también ha estado gobernando, y a nadie se nos ha ocurrido hacer ese uso de este coche oficial. No por nada, por vergüenza torera. Cada uno tenemos nuestro coche, además vivimos en Cejín, que todo se puede hacer caminando, si es que no quiero usar el coche. Pero es que además, lo que más me cuesta a mí en este caso es ver cómo usted nos está vendiendo esas venidas valientes y, por otro lado, está haciendo un uso inapropiado de recursos, como es en este caso el coche oficial. Y como digo, me da mucha vergüenza tener que venir a un pleno a decir esto, porque digo, ya me lo han dicho en diversas ocasiones y creíamos que ya era el momento de sacarlo a la luz. No me voy a extender mucho más. En resumen, lo que quiero que quede claro en este pleno y en la posición del Grupo Municipal Socialista es que lo fácil o la gestión fácil para un político cuando se encuentra un ayuntamiento maltrecho es subir los impuestos, porque al recaudar más, pues tengo más facilidad para sanearlo, lógicamente. Lo difícil, o lo que entendemos que es lo valiente, es reducir los gastos, darle mucho a la imaginación, mucho, para poder mantener la vida del municipio sin excederse en el gasto e intentando reducir aquellos que son superfluos, como digo, algunos de los que he mencionado. Por tanto, señores del PP y señores de Ciudadanos, la verdad es que nos está costando mucho tomar una decisión al respecto y la verdad es que también esperamos saber qué dice el Partido Popular, porque no se ha pronunciado hasta ahora sobre este tema. Entendemos también que ustedes se han comprometido a un plan de ajuste, nosotros no lo hemos firmado, aunque esté así, no lo hemos apoyado y, por tanto, cualquier posición en nuestro voto tendría justificación con todas estas reflexiones y con todos estos argumentos que le hemos lanzado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Tiene su segundo turno de intervención la señora del Amor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero empezar por alusiones a la señora Fernández, de decirle que actualmente no se pagan dos alcaldes. Cuando yo dejé de ser alcaldesa, por iniciativa propia,
solicité que se me quitara el sueldo de alcalde y que se me hiciera una proporción que fueron en más de 4.000 euros anuales brutos. O sea, se me redujo el sueldo en un 10% y eso fue por iniciativa propia. Por lo tanto, habla con sensatez. Ahora mismo no se están pagando a 2 alcaldes. Yo no tengo el mismo sueldo que el alcalde, sino que por iniciativa propia, en el momento que yo dejé de ser alcaldesa, solicité que se me bajara el sueldo, porque por convicción y por moralidad consideraba, porque no tengo la misma responsabilidad ni el mismo ejercicio de responsabilidad, que no debería de cobrar lo mismo que el alcalde. Eso en primer lugar. En segundo lugar, parece que a ustedes se les olvida que también durante sus 4 años de gobierno ustedes también dejaron deuda y no tomaron medidas valientes. Y ahí están las liquidaciones presupuestarias y los remanentes de tesorería que así lo dice. Ustedes lo único que hicieron durante sus 4 años de gobierno fue amortizar préstamos y siempre el mismo discurso. Pero ustedes sí que incrementaron su remanente. ¿Y eso qué quiere decir? Que gastaron más de lo que tenían. Y ustedes fueron a lo fácil, a no tomar decisiones y dar patadas hacia adelante. No solucionaron la situación económica del ayuntamiento, solo se redujo la deuda, evidentemente, porque pagaron la amortización de los préstamos. Y tampoco tomaron medidas valientes con el auditorio. ¿Por qué no hicisteis esa residencia que decíais que era posible? La única herencia que dejaron fueron un pabellón que fueron incapaces de levantar con un presupuesto deficitario. Ustedes en las últimas ruedas de prensa hablan de que si la deuda se ha incrementado en 12 millones de euros, y lo dicen bien, fueron 5,7 millones de préstamos anteriores, no de préstamos que se hayan formalizado durante esta etapa de gobierno. 3,5 millones de la devolución de una subvención a la comunidad autónoma por el centro cultural, porque habían 2 opciones, o terminarlo, y todos ustedes saben que es imposible y que este ayuntamiento no tiene capacidad en esas condiciones para devolverlo si no es a largo plazo. Y lo más coherente era devolverlo. Y una sentencia que evidentemente que ha sido firme de 2 millones de euros, que el ayuntamiento no tiene capacidad de devolverlo si no es a largo plazo. Aparte, pues 200.000 euros, como bien ustedes dicen en muchas ruedas de prensa, de sentencias judiciales, que ustedes también durante sus años de gobierno hicieron sus aportaciones, como las sentencias del COSO, de despidos improcedentes, de no cumplir el contrato del agua con Hidrogea, y 232.000 euros que son deudas para pagar a proveedores. De estos 12 millones de euros, que es lo que ustedes no dicen la verdad, yo le preguntaría, ¿cuánta deuda se ha generado durante estos años de gobierno? Y durante los 2 años de gobierno que el Partido Popular ha estado en la alcaldía, ninguna. El gran problema económico financiero, y aquí todos lo sabemos, que presenta este ayuntamiento, proviene de una deuda financiera a largo plazo suscrita en periodos anteriores, no de deuda de estos años, y en la que ustedes también la incrementaron. ¿Y hemos dejado nosotros de pagar la amortización de los préstamos en algún momento? Pues eso mismo fue lo que hicieron ustedes, con la única diferencia que ustedes sí que incrementaron la deuda durante los años de gobierno por gastar sin control, aunque ahora quieran vender lo contrario. Decir que, evidentemente, el Grupo Municipal del Partido Popular, en el 13 de septiembre de 2021, como un ejercicio de responsabilidad, aunque políticamente sabíamos que esto no era lo más favorable, viendo la situación económica en la que nos encontrábamos y en la que había que hacer frente a muchos pagos en sentencia y entre otros, era necesario tomar medidas para poder afrontar dichos pagos. Por ello, solicitamos adherirnos a los fondos de ordenación del Ministerio y poder hacer frente a los pagos a largo plazo, porque la situación era insostenible y, evidentemente, una sentencia judicial de 2 millones evidentemente, pues no se podía pagar en una anualidad. Al solicitar adherirnos a los fondos de ordenación, pues es necesario, evidentemente, cumplir con un plan de ajuste para poder hacer frente a los pagos. Por ello, el Partido Popular aprobó un plan de ajuste el 13 de septiembre del 2021. Dicho plan de ajuste supone una serie de medidas que suponía, pues, la subida de impuestos y el control del gasto. A lo largo de estos años, como bien ha dicho también la señora Fernández, ha cambiado para los ciudadanos de Cejín y para la sociedad española en general,
por el incremento de la inflación y la subida de precios e impuestos de manera desmesurada por parte del Gobierno de Sánchez, convirtiendo una situación que es bastante insostenible por muchos ciudadanos de Cejín, que algunos de ellos no llegan ni a finales de mes. Subida de la luz, subida de la energía, un precio de gasoil que se lleva medio sueldo de aquellos que dependen de vehículos, de la cesta de la compra, mejor ni hablar. Pues todo el mundo que nos está viendo y ustedes mismos saben perfectamente lo que estoy diciendo. A todas estas subidas que supuestamente han sobrevenido por la guerra y otras circunstancias internacionales, hay que sumar que tenemos un Gobierno central que ama los impuestos. Y, por lo tanto, la realidad es que estamos en un panorama en el que todo lo que consumimos ha subido por encima de un 10%. Las hipotecas van a la alza. El diésel, que al parecer es el combustible de los ricos, inalcanzable. El Gobierno de Pedro Sánchez ha subido en más de 40 impuestos. Es por ello que el Partido Popular también lo hemos meditado con nuestro grupo municipal y también lo hemos meditado con nuestro comité ejecutivo como ejercicio de responsabilidad y porque consideramos que no podemos apretar más el cinturón a los ciudadanos por la presión fiscal que estamos soportando por el Gobierno de Sánchez. Lo más sensato, y consideramos una propuesta, que es elaborar un nuevo plan de ajuste y presentarlo al Ministerio, coherente y realista, de acuerdo a la situación actual del Ayuntamiento del pueblo de Cejín, ya que la situación cuando se aprobó este plan no es la misma un año después, en el que se contemplen otras alternativas que incidan en la menor medida posible a la economía de los ciudadanos. Y hasta aquí mi segundo turno de intervención. Muchas gracias, señora del Amor. Bien. Por ir por orden. Comenta que lo que hay que hacer y las medidas valientes son precisamente gestionar de otra manera, ¿no? Y alude a que, que gestionar de otra manera, aunque a ustedes no les guste seguramente esa terminología, por lo que pueda recordar, ¿no? Gestionar de otra manera para ustedes es pues reducir gastos. Le puedo asegurar que estamos intentando hacerlo al máximo posible. Volver a negociar y renegociar pues las condiciones de todos los contratos. En la medida de las posibilidades jurídicas que nos permiten, pues lo estamos haciendo. Le tengo que ser franco. Son muchos los contratos que nos están pidiendo revisión, precisamente, de precio y de condiciones, habida cuenta del encarecimiento del coste de la vida en general. Pero bueno, el problema es que el alcalde utiliza el coche oficial, que en alguna ocasión efectivamente he ido a Mercadona o he ido a cualquier otro supermercado, pues porque por las mañanas trabajas, llega al mediodía y comes, sigues trabajando, y por la noche, pues en vez de dejar el coche aquí arriba, en el casco antiguo, donde tiene su aparcamiento, lo dejo donde yo resido, al final de la Gran Vía, básicamente porque por la mañana, a las 7:30 de la mañana aproximadamente, todas las mañanas, pues me levanto para ir a trabajar. En cualquier caso, si eso supone un problema y es una vergüenza, pues nada, este alcalde devolverá cada céntimo de gasóleo que gaste en estos 2 años de legislatura. Eso se lo puedo asegurar yo. Los cejineros no van a sufrir por eso. Lo que sí que me parece vergonzoso es que se escurra el bulto, teniendo en cuenta además que quien trae la propuesta hoy aquí de subida de los impuestos es probablemente el grupo municipal, el partido, que menos responsabilidad tiene en la difícil situación en la que nos encontramos, precisamente. Es decir, una situación que viene impuesta, porque así ha sido, impuesta desde hace más de una década, de desmanes, de despropósitos, y que ahora han explotado de la peor de las maneras. En medio de una legislatura llena de incidentes, llena de problemas, con una pandemia, con una guerra, y Dios sabe lo que nos espera. Pero ustedes hoy, y ayer usted me lo decía, señora Fernández, ustedes hoy tienen que hacer un ejercicio, también hablo por el Partido Popular, porque tampoco ha dejado claro su intención en cuanto a la votación. Ustedes hoy tienen que elegir entre hacer política, que es lo que estamos viendo hoy en día
en los medios de comunicación, es decir, bajar sistemáticamente los impuestos. Han anunciado todos los presidentes, incluso el presidente de nuestra región de Murcia, han anunciado que van a bajar los impuestos, los que puedan bajar. Con 11.000 millones de euros de deuda vamos a bajar los impuestos. Pensar en que dentro de 7 o 8 meses hay elecciones o pensar en lo que tenemos que hacer. Porque a este alcalde, sinceramente, si yo estuviera pensando en política, les puedo asegurar que yo diría que pase de mí este cáliz. ¿Yo para qué voy a ponerme delante de una Cámara a subir los impuestos en 2022 cuando estos impuestos los verán los cejineros a partir de octubre del 2023? Por lo menos el impuesto más gravoso. Pues la necesidad que tiene este alcalde de hacerlo básicamente es porque no hay vuelta atrás. Y lo he dicho muchas veces. Este ayuntamiento requiere de decisiones. Y esas decisiones valientes, señora Fernández, están en subir unos impuestos que no se han subido en más de una década. No es cierto que no haya habido ocasión de subirlo, ha habido ocasiones de subirlo y no se han podido subir básicamente porque no se han traído aquí, porque no convenía políticamente. Tendremos también que estrujar en la imaginación y es lo que estamos haciendo, se lo puedo asegurar, es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es coger todos los recursos municipales que tenemos, e intentar hacerlo lo más eficientes posibles. Y abordar enajenaciones también. ¿Para qué quiero terrenos que no me sirven de absolutamente nada si puedo generar ingresos con ellos que puedan paliar la maltrecha situación económica del ayuntamiento? Porque los préstamos y los planes de ajuste que hemos hecho no son más que aplazamiento para acometer una obligación en 2025. Y yo podría estar haciendo hoy un ejercicio de demagogia y coger y decir, no vamos a subirlo, hasta incluso lo vamos a bajar. ¿Pero de qué manera? ¿Y quién va a pagar en 2025 todo lo que se tiene que pagar? ¿Quién va a pagar un auditorio? ¿Quién va a pagar los préstamos del plan de pago a proveedores? ¿Quién va a pagar la sentencia de Avitalia? ¿Quién va a pagar todo lo que hay que pagar? El que venga, que apriete. ¿Saben los cejineros todo lo que hay que pagar? Yo soy muy consciente de la situación en la que estamos y soy muy consciente de las dificultades que tienen las familias para llegar a final de mes. Pero esta medida, que es una medida, que va a ser dolorosa para todos, el primero para mí, porque les aseguro que no es plato de gusto, tener que ser yo el que lo haga, igual que no fue plato de gusto, tener que ser yo el que subiera el agua, son medidas necesarias. Precisamente para lo que ustedes estaban diciendo, precisamente para equilibrar las cuentas, precisamente para poder sacar a Cejín de la situación en la que se encuentra, precisamente para intentar que Cejín sea ese pueblo atractivo donde seamos capaces de atraer inversión. Y en esa línea nos estamos moviendo, en la línea de poner el suelo industrial en manos de inversores, de atraer inversión, de atraer riqueza a este pueblo que pueda generar empleo y que pueda darle a la gente trabajo. Y que al final esa gente pueda pagar esos impuestos porque tiene trabajo. Lo contrario sería seguir empobreciendo este pueblo. Yo sé que esta medida es una medida difícil, pero es una medida necesaria y además es una medida obligatoria que por responsabilidad espero que sea apoyada unánimemente por todos los miembros de este Pleno. Nada más en mi intervención, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda rechazada la propuesta por mayoría. Y sin más temas que tratar... bueno, es verdad. Tenemos que proceder a la votación de las 3 ordenanzas. Sí. Señor secretario, proceda a la lectura de la segunda ordenanza. Gracias, señor presidente. Propuesta, se lee un extracto del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Empresas, Empleo, Promoción Económica, Urbanismo, Economía, Hacienda y Inspección de Cuentas, 10 de octubre de 2022. Propuesta, pleno, modificación, ordenanza de impuesto a vehículos, tracción mecánica. Considerando que con fecha 16 de septiembre de 2022 se inició procedimiento para la modificación de la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del excelentísimo Ayuntamiento de Cejín, considerando que con fecha 5 de octubre de 2022 se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable, considerando que con fecha 3 de octubre de 2022
2022 se emitió informe de la Jefatura del Servicio, considerando que con fecha 4 de octubre de 2022 se emitió informe de intervención, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que tras la modificación quedaría de la siguiente manera, prescindo de leerla, salvo que algún grupo quiera que se lea, en aras de la brevedad expositiva. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica a través de la página web del Ayuntamiento www.cegin.es. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentase reclamación al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo adoptado en el punto primero de aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, somete a votación el mismo, teniéndose el resultado que a continuación se expresa. Votos a favor 2 del Grupo Ciudadanos, votos en contra ninguno, abstenciones 5 de los grupos Socialista y Popular. Muchas gracias, señor secretario. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada la propuesta. Procedemos al punto tercero. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se procede a leer un extracto del dictamen de la comisión informativa correspondiente. Comisión informativa de Turismo, Comercio, Empresas, Empleo, Promoción Económica, Urbanismo, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, 10 de octubre de 2022. Propuesta al Pleno modificación ordenanza del IAE. Considerando que con fecha 16 de septiembre de 2022 se inició procedimiento para la modificación de ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre actividad económica del excelentísimo Ayuntamiento de Cegin, considerando que con fecha 4 de octubre de 2022 se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y legislación aplicable, considerando que con fecha 30 de septiembre de 2022 se emitió informe de la Jefatura del Servicio, considerando que con fecha 3 de octubre de 2022 se emitió informe de intervención, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas, que tras la modificación quedaría de la siguiente manera. Prescindo de leerla entera en área de la brevedad expositiva, salvo que algún grupo quiera que se lea. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios del excelentísimo Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica a través de la página web del Ayuntamiento www.cegin.es. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentase reclamación al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo adoptado en el punto primero de aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividad económica es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia y somete a votación el mismo, teniéndose el resultado que a continuación se expresa. Votos a favor 2 del Grupo Ciudadanos, votos en contra ninguno, abstenciones 5 de los grupos Socialista y Popular. Muchas gracias, señor secretario. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada. Y bien, sin más temas que tratar, bueno, hoy ha ganado la política, a la responsabilidad. Veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Muchas gracias. Nada más. Doy por cerrada la sesión.